El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el repaso de la lección de escuela sabática número 5 para el 2 de febrero del año 2019. Agradecemos a la familia Fustero por la elaboración de las gráficas y del resumen que nos sirve de base para nuestro comentario. Oramos. Gracias, Señor, te damos por permitirnos participar en este lindo ministerio. Oramos en el nombre de Jesús para beneficio de todos aquellos que probablemente no puedan estudiar de una forma normal, ya sea porque están impedidos de la vista y no tienen los instrumentos necesarios para escuchar la escuela sabática. Que este ministerio pueda ayudarles a ellos, sobre todo a ellos, por Jesús. Amén. Los 7 sellos es el título de nuestra lección. Para una mejor comprensión de esta lectura, les recomendamos estudiar Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 14, también Levíticos 26, versículos 21 al 26, Ezequiel 4, 16, Deuteronomio 32, 43 y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 10. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Oramos. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 6 continúa la escena de los capítulos 4 y 5 que vimos la semana pasada, que describe a Cristo como digno de abrir el sello sellado, el libro sellado, porque mediante su vida y su muerte victoriosas recuperó lo que se había perdido a través de Adán. Al abrir los sellos del libro, Él ahora está listo para llevar adelante el plan de salvación hasta su cumplimiento final. Pentecostés marcó el comienzo de la difusión del Evangelio para la que Cristo expande su reino. Por ende, la apertura de los sellos se refiere a la predicación del Evangelio y las consecuencias de rechazarlo. La apertura del séptimo y último sello nos lleva al final de la historia de este mundo. El mensaje de los sellos bosquejaba la historia de la iglesia desde sus inicios hasta la segunda venida. Estos sellos siguen el mismo patrón histórico esbozado por Jesús en Mateo 24. Miremos el paralelismo entre Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6. En primera instancia, las señales iniciales registradas en Mateo 24, del 4 al 14, como por ejemplo las guerras y rumores de guerra, hambre, pestes, predicación del Evangelio, hacen paralelo con Apocalipsis 6. Miremos los 4 jinetes
del versículo 1 al versículo 8. La predicación del Evangelio, espada, hambre y peste. El segundo bloque es el periodo de tribulación registrado en Mateo 24 del 21 al 22. La gran tribulación. Este mismo evento se presenta en el quinto sello del capítulo 6 del 9 al 11. Las almas bajo el altar se quejan por su tribulación. El tercer bloque es el versículo 29 del capítulo 24 de Mateo. Señales en el cielo, en el sol, la luna, las estrellas y la potencia de los cielos. Este tercer bloque es la primera parte del sexto sello. Señales en el sol, la luna, las estrellas y el cielo. Y el cuarto bloque es el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo. Aparece el Hijo del Hombre. Señales en el cielo. Hay lamentaciones en la tierra. En el sexto sello, su última parte, dice: la gente se esconde de la ira del Cordero. Este es entonces el bosquejo que vamos a estudiar. Es así como analicemos versículo por versículo. El versículo 1 al 2 vemos primero el ser viviente. En el versículo vemos el caballo blanco. El jinete tenía un arco y se le dio una corona en un determinado periodo del 31, en el periodo del 31, del año 31 al año 100 después de Cristo. El segundo ser viviente que aparece es un caballo bermejo, verso de 3 al 4, que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Se le dio una gran espada, y este periodo va del año 100 al año 313 después de Cristo. El tercer periodo es del versículo 5 al 6, y aquí el ser viviente que aparece un tercer ser viviente, y tiene un representado en un caballo blanco, montando un caballo negro, perdón. El jinete tenía una balanza en la mano. ¿Y para qué era la balanza? Bueno, tenía instrucciones sobre el precio de los alimentos. Yo supongo que cuando uno va a la tienda a comprar alimentos, los alimentos se pesan, ¿verdad que sí? Y eso corresponde al año 313 al 538 después de Cristo. Y el cuarto ser viviente, versículos 7 y 8, va en un caballo amarillo, sobre un caballo amarillo. El jinete se llama Muerte y el Hades le seguía. A él se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este periodo es del 538 al 1517. 16:2 nos dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lee cuidadosamente Apocalipsis 6, 1 al 8, Levíticos 26, 21 al 26 y Mateo 24 del 1 al 14. Observa las palabras claves comunes de estos pasajes. ¿Qué descubres acerca del significado de los primeros 4 sellos sobre la base de estos
paralelismos? Al romperse el primer sello, Juan ve un caballo puro, blanco, cuyo jinete blande un arma de largo alcance, arco, y sale victorioso, corona. Este caballo simboliza a la iglesia recién fundada, gracias al poder que se le dio en Pentecostés, salió venciendo y para vencer. Los sucesos de los 7 sellos deben entenderse en el contexto de las maldiciones del pacto del Antiguo Testamento, especificadas en términos de espada, hambre, pestilencia y bestias salvajes, de Levíticos 26, 21 al 26. Ezequiel los llama los 4 jinetes terribles, o los 4 juicios terribles, de Dios. Ezequiel 14, 21. Eran los juicios disciplinarios por los que Dios, tratando de despertar a su pueblo de su condición espiritual, lo castiga cuando éste era infiel al pacto. De forma análoga, los 4 jinetes son los medios que Dios utiliza para mantener a su pueblo despierto mientras espera el regreso de Jesús. Tan solo 30 años después de la muerte de Jesús, Pablo pudo decir que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Colosenses 1, 23. Es tiempo de ver el segundo sello. Lee Apocalipsis 6, 3 y 4. Sobre la base de la descripción del caballo rojo y el jinete. ¿De qué se habla aquí con referencia al Evangelio? Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Tal como Jesús había predicho, la predicación del Evangelio provocó una fuerte resistencia por parte de las fuerzas del mal. Mateo 10, 34. El rojo es el color de la sangre. El jinete tiene una gran espada y se le permite quitar la paz de la tierra, lo que abre el camino para que la gente se mate entre sí. Mateo 24, 6. El segundo sello describe las consecuencias de rechazar el Evangelio, comenzando en el siglo segundo. Como Cristo está librando una guerra espiritual a través de la predicación del Evangelio, las fuerzas del mal ofrecen una fuerte resistencia. A partir del siglo segundo, las autoridades romanas persiguieron duramente el cristianismo y derramaron la sangre de muchos mártires. Inevitablemente viene la persecución. El jinete no realiza la matanza, sino que cuando quita la paz de la tierra, el resultado inevitable es la persecución. Mateo 10, 34. Las persecuciones fueron especialmente intensas durante el reinado de Diocleciano, Maximiniano, Galerio y Constantino. Este periodo concluyó cuando Constantino detuvo finalmente las persecuciones. Léase Apocalipsis 6, del 5 y 6, Levítico 26, 26 y Ezequiel 4, 16, sobre la base de la descripción del caballo negro y el jinete. ¿A qué realidad relacionada con la predicación del Evangelio se hace referencia aquí? El jinete del caballo negro tiene una balanza para pesar alimentos. Se hace un anuncio: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes
el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:6. Comer pan pesado, los granos con sumo cuidado significaba gran escasez o hambre. Esto nos permite meternos de una vez en el tercer sello. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Al igual que el negro es lo opuesto al blanco, la pureza del evangelio del caballo blanco llegó a corromperse durante los años 313 al 513. En los días de Juan, 1 denario era un salario diario. En circunstancias normales, un salario diario alcanzaba para todas las necesidades de la familia para ese día. Sin embargo, una hambruna exageraba enormemente el precio normal. En la escena del tercer sello, requería todo un día de trabajo comprar la cantidad justa de alimentos para una sola persona, para alimentar a la familia pequeña. El salario de un día se usaba para comprar 3 cuartos de cebada, un alimento más económico y más grueso para los pobres. Comprar 1 kilo de trigo por el salario de un día de trabajo abocaba a los trabajadores al hambre y a la pobreza. La Biblia fue abandonada y el pueblo fue dejado con hambre de la palabra de Dios, escasez de trigo y cebada. La escena del tercer sello señala las consecuencias adicionales de rechazar el evangelio, comenzando en el siglo IV, cuando la iglesia adquirió poder político. Si el caballo blanco representa la predicación del evangelio, el caballo negro denota la ausencia del evangelio y la dependencia de las tradiciones humanas. El grano en la Biblia simboliza la palabra de Dios. El rechazo del evangelio inevitablemente origina una hambruna de la palabra de Dios similar a la profetizada por Amós. Pero Dios siguió ofreciendo la salvación a través del Espíritu Santo, representado por el aceite, y la sangre de Jesús, representada por el vino. Llegamos así al cuarto sello. Apocalipsis 6, versículo 8 dice: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La palabra griega para el color del caballo en el cuarto sello es cloros, que es el color gris ceniciento de un cadáver en descomposición. El nombre del jinete es Muerte. Entre tanto, el Hades, el lugar de los muertos, lo acompaña. A estos dos se le permite destruir a la 4ª parte de la gente con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mateo 24, 7 y 8. El color de este caballo es el color de un cadáver en descomposición. Simboliza la muerte espiritual como la consecuencia lógica del abandono de la Biblia y de los principios del Evangelio. La representación gráfica de la escena transmite la verdad de que el hambre espiritual de la palabra de Dios, como resultado de rechazar el Evangelio, conduce inevitablemente a la muerte espiritual. Este periodo es paralelo al representado por la iglesia de la tierra, una iglesia espiritualmente muerta. Lo bueno
es que el poder de la muerte y el Hades es muy limitado. Se le otorga autoridad solo sobre una parte, un cuarto de la tierra. Jesús nos asegura que tiene la llave del Hades y de la muerte en Apocalipsis 1:18. A los castigos de los otros caballos, la espada y el hambre, se añaden nuevos castigos, mortandad y fieras. Tal vez sea este un intento divino para que la iglesia reaccione y abandone su apostasía. Levíticos 26, 21 y 41. Repasa una vez más el acontecimiento de los mensajes de la iglesia de Efeso, Sardis, Pérgamos y Tiatira en Apocalipsis 2. Compara la situación de esas iglesias con las escenas de la apertura de los primeros 4 sellos. ¿Qué paralelismo observas entre ellos? Es tiempo, hermanos, de pasar al 5º sello. Versículo 9 del capítulo 6. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La palabra alma en la Biblia denota a la persona integral. Génesis 2:7. Aquí se describe el martirio de los fieles y perseguidos de Dios en términos de la sangre sacrificial derramada en la base del altar del sacrificio del santuario terrenal. En el templo, la sangre de las víctimas era derramada al pie del altar de los holocaustos. Levíticos 4:25. El pueblo de Dios ha sufrido injusticias y muerte por su fidelidad al Evangelio. Clama a Dios pidiéndole que intervenga y que lo reivindique. Estos pasajes se refieren a la injusticia cometida aquí en la tierra. No dicen nada sobre el estado de los muertos. A fin de cuentas, estas personas no parecen estar disfrutando de la dicha del cielo. Allí, simbólicamente, Juan ve a las personas, almas, que murieron a manos de la iglesia romana a causa de su fe. Estos mártires son considerados dignos y se les asegura que Dios no se olvida de ellos, pero deben esperar un tiempo hasta que cada caso sea juzgado y Cristo venga para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. A los santos mártires se les dieron túnicas blancas que representan la justicia de Cristo, lo que da lugar a la vindicación, el don de Dios para los que aceptan el ofrecimiento de la gracia. Luego se les dijo que tendrían que descansar hasta completar el número de sus hermanos que pasarían por una experiencia similar. En aquel momento serán resucitados y se unirán a sus consiervos y sus hermanos. El pueblo de Dios se completa con la túnica de la justicia de Cristo, no con méritos propios. Los santos mártires no resucitarán ni serán vindicados hasta la segunda venida de Cristo y el comienzo del milenio. En el 5º sello vemos que el pueblo de Dios sufre injusticias en un mundo hostil y clama por la intervención de Dios en su favor. Ha llegado el momento de que Dios intervenga en respuesta a las oraciones de su pueblo. Apocalipsis 6:12 al 14. ¿Qué se revela aquí? Las últimas 3 señales del 6º sello fueron predichas por Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Tendrían lugar cerca del fin de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. En 1798, como precursoras de la segunda venida, al igual que en la profecía de Cristo de Mateo 24, el sol, la luna, las estrellas, meteoritos y el cielo son
literales aquí. El uso de la palabra como señala una imagen de una cosa o suceso real. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Muchos cristianos del mundo occidental reconocieron el cumplimiento de las palabras de Jesús en el orden de cada una de estas señales. El terremoto de Lisboa en 1755, el día oscuro del 19 de mayo de 1780 que tuvo lugar al este de Nueva York y al sur de Nueva Inglaterra, y la espectacular lluvia de meteoritos sobre el océano Atlántico el 13 de noviembre de 1833. El cumplimiento de esta profecía llevó a una serie de reavivamientos y a la comprensión de que la venida de Cristo estaba muy cerca. Las escenas retratan a personas de toda condición en un ataque de pánico, tratando de esconderse del terror de la agitación en la venida de Cristo. Les piden a las piedras y a las montañas que las cubran para protegerlas del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Llegó la hora de administrar justicia cuando Cristo venga, para ser glorificado en sus santos. Segunda de Tesalonicenses 1:10. El fin de los impíos se describe en Apocalipsis 19:17 al 21. El periodo de este sello se extiende a nuestros días hasta el momento en que cada persona sea confrontada con la verdad del Evangelio. El que rechace esta verdad deseará huir de la presencia del Cordero. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el capítulo 7. Ha llegado nuestro momento de terminar esta lección número 5. Lo vamos a hacer con palabras de vida del gran maestro, la página 180. Dice: el mundo está pereciendo por falta del Evangelio. Hay hambre de la palabra de Dios. Hay pocos que predican esa palabra sin mezclarla con la tradición humana. Aunque los hombres tienen la Biblia en sus manos, no reciben las bendiciones que Dios ha colocado en ellas para los que la estudian. El Señor invita a sus siervos a llevar su mensaje a la gente. La palabra de vida eterna debe ser dada a aquellos que están pereciendo en sus pecados. Creo que tenemos tiempo para una cita más. Vayamos a la cartilla el día viernes 1 de febrero. Dice: en las Escrituras hay seguridad de que Dios siempre se ha preocupado por su pueblo, que en la historia misma está siempre presente para sostenerlo y que en el gran desenlace escatológico le dará plena vindicación y una recompensa incomprensiblemente generosa en la vida eterna. El libro de Apocalipsis retoma y expande maravillosamente este mismo tema. Por ende, Apocalipsis de ninguna manera desentona con la literatura bíblica en general, sino que expresa el corazón y la esencia del mensaje bíblico. De hecho, como señala enfáticamente Apocalipsis, el que vive, capítulo 1, versículo 18, y el que conquistó la muerte y la tumba, nunca abandonará a sus fieles seguidores, aun cuando sufran el martirio, serán victoriosos. Capítulo 12, verso 11, y les espera la corona de vida. Versículos 2, 10, 21, 1 al 4, 22, 4.
Esto está extraído del libro The Seven Heights Do the Represent Roman Spheres, tomo 7, página 206. Mis queridos hermanos, les dejo a ustedes las preguntas para reflexionar. ¿Qué lecciones valiosas has aprendido de la escena de la apertura de los 7 sellos? ¿En qué medida esto te muestra que sin importar cuán malas sean las cosas en la tierra, Dios todavía es soberano y finalmente se cumplirán todas las promesas que tenemos en Cristo? Reflexiona en la siguiente declaración: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Página 9. Piensa en la iglesia local. ¿Cómo podría ser más fácil, más fiel para alcanzar a las personas con el mensaje del evangelio? Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Queridos hermanos, queremos recordarles del Seminario de Historia Denominacional, a menos que olvidemos que estamos dictando todos los días en nuestro canal en YouTube. La página se llama Siempre Gozosos y también está en la página Conéctate a Jesús. Les agradecemos visitar la página y estudiar con nosotros el Seminario de Historia Denominacional, a menos que olvidemos, escrito por el doctor Jorge R. Knight. De igual manera, hermanos, queremos pedir sus oraciones por el ministerio del hermano y evangelista Julio Kerry Marchena y por el ministerio de Amazing Fast, donde tenemos a nuestro pastor Carlos Muñoz. Les agradecemos sus oraciones de antemano. Y también la iglesia de Dimensión Profética está pidiendo oraciones, en especial por la familia de la hermana Mireya y por el hermano Eduardo. Oramos por estas dos personas en esta ocasión. El Señor les bendiga.